nombre es Osvaldo Quiñones, su canal GateOfLeo. Bienvenidos a la información. Bueno, amigos, para que un imperio subsista, tiene que crear todo tipo de actividades, tiene que someter a todo tipo de naciones, tiene que crear caos, destrucción, división entre todas y cada una de las naciones, políticos y todo aquello que tenga que ver, o todo aquello que tenga de cierta manera o que influya en sostener o poder mantener ese imperio. ¿Pero por qué digo esto? Es muy simple, porque todas las noticias actuales que voy a dar, hechos importantes, la división de América Latina que se aproxima, el caos y la destrucción que se aproxima para América Latina, porque obviamente eso viene, lo mismo que ahora en Europa, o lo mismo que en Medio Oriente. ¿Pero por qué está sucediendo todo esto? Yo lo digo y lo vuelvo a reiterar. Desafortunadamente, el imperio de los Estados Unidos está empezando a colapsar. Y lo único que busca a través de todo esto es buscar, o de manera desesperada, trata de dividir por completo a todas las naciones. Aunque de una u otra manera están quedando huecos tan enormes precisamente en tratar de dividir por completo al mundo, que es tan fácil para todas las personas con un poco de capacidad, con un poco de materia gris, con un poco de inteligencia, darse cuenta que está convirtiendo al mundo en un caos del cual nadie va a salir vencedor, y del cual nadie obtendrá, o ningún país obtendrá ningún beneficio, sino que todos caeremos, o el mundo caerá en un caos total tarde o temprano. Y antes de que esto suceda, lo más probable y seguro es un enfrentamiento con armas nucleares. Pero, ¿por qué estoy diciendo y hablando de esta manera? Desde este pasado, o digamos desde la llegada del presidente de Argentina, el señor Mauricio Macri, después de la salida de la señora Cristina Fernández de Kirchner, prácticamente Argentina ha quedado dividida dentro del mismo territorio. Dentro de los mismos hermanos argentinos hay división, hay marchas y protestas, hay despidos, hay desempleo, hay aumento en la deuda pública, hay un caos. Ahora es Brasil, desde este pasado 12 de mayo, con este golpe de estado blando en contra de la presidenta Dilma Rousseff, que no es otra cosa más que el señor Michael Temer, sí, un agente, un informador, un traidor del mismo Brasil, quien ha trabajado precisamente para las grandes instituciones financieras, no solamente internacionales, sino especialmente del gobierno de Estados Unidos, y para la misma CIA o el FBI, o al mismo gobierno de los Estados Unidos, informándole todo lo que sucede alrededor de Latinoamérica, y ahora está en el poder. Claro, por criminales, traidores al mismo Brasil. Estamos hablando de que el mundo lo sabe. Los brasileños lo saben, que quien está detrás de todo esto es Estados Unidos. El señor Michael Temer solo funciona como el títere que únicamente dará a Estados Unidos, o que llevará al mismo Brasil a cumplir con los intereses que le convienen a los Estados Unidos, no así a los brasileños. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que simple y sencillamente para Estados Unidos, al igual que lo ha hecho precisamente en Medio Oriente, en Irak, en una guerra totalmente falsa, en una guerra que fue creada y diseñada por la misma agencia de inteligencia de los Estados Unidos, así también como la Agencia Central de Inteligencia y Espionaje del mismo Israel, que se encargaron de crear toda una propaganda en contra del señor Saddam Hussein en Irak, para iniciar ahí una guerra, o una guerra total en contra del Medio Oriente, para someterlos, robar sus recursos y obviamente imponer las condiciones, así sea a través de dictaduras. Y es precisamente lo que está sucediendo en Medio Oriente, lo mismo que en Yemen, bajo el mando del señor Muammar Gaddafi, la nación más desarrollada y con la mejor infraestructura de todo Medio Oriente y del mismo África, fue destruida, fue totalmente saqueada. Y ahora hay caos, destrucción
y muerte. Pero ¿quién está detrás de todos estos bloques? Es la desesperación precisamente de los Estados Unidos debido a que está empezando a colapsar, debido a que necesita someter urgentemente, aunque ahora el mundo se está dando cuenta perfectamente de que todas las acciones tomadas por los diferentes políticos que están actuando de manera racional, como el señor Mauricio Macri, como el señor Michael Temer, precisamente de Brasil, como el mismo Vicente Fox de México, como el mismo señor Felipe Calderón de México, como el señor, y estoy hablando de otro hipócrita, de otro traidor de Colombia, el señor Uribe, precisamente de Colombia. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Muchos se preguntan, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque obviamente todo lo que está sucediendo en Latinoamérica, que viene el caos para México, lo viene para Argentina, lo viene para Brasil, lo viene para Venezuela. No solamente es Venezuela, porque todo el mundo, todos los títeres que han trabajado y que trabajan directamente para el gobierno de los Estados Unidos, el señor Michael Temer de Brasil ahora, que trabaja directamente para el gobierno de los Estados Unidos, no para los brasileños, el señor Mauricio Macri, que trabaja también especialmente para las grandes instituciones financieras, para sus propios propósitos, para la corrupción, para los bancos y para las empresas multinacionales, no para los argentinos. Y obviamente el señor Enrique Peña Nieto de México, que trabaja especialmente para la corrupción, para el mismo crimen organizado. Estamos hablando de que a ellos ya no les interesa que el mundo o que no le guste a los mexicanos sus reformas, sus nuevas formas de actuar. Es simple y sencillamente que van a continuar haciéndolo, te guste o no. O son detenidos, o se tiene que hacer algo. Cada nación tiene que despertar a la realidad y poner un alto a estos políticos y llevarlos a juicio y, por supuesto, meterlos a la cárcel, o de lo contrario van a terminar con nuestras naciones o nos van a terminar haciendo esclavos de ellos mismos y de las grandes instituciones financieras. Pero hay que ser honestos. Aquí su servidor siempre le dice las cosas tal y como son. Cuando digo esto me refiero yo precisamente a que los dos grandes caballos de Troya, como el señor Michael Temer, precisamente de ahora de Brasil, así como el señor Mauricio Macri, que son directamente las dos naciones que va a utilizar el gobierno de los Estados Unidos y que trabajan de manera indirecta para el gobierno de los Estados Unidos, y ustedes han visto diferentes noticias, yo no estoy diciendo nada que no sea real, están trabajando para ellos. Y ahora, bajo estas dos personas, obviamente Brasil forma parte del bloque económico más importante sobre el planeta, y estoy hablando del G5 o el grupo de los 5, lo mismo que iba a ser parte Argentina. Con la llegada del señor Mauricio Macri, aunque las cosas en apariencia no terminen de un día para otro, tarde o temprano terminarán. Lo mismo que el bloque económico del G5 no va a terminar, porque el señor Michael Temer es posible que también salga lo antes posible debido a la oposición que existe precisamente en el mismo Brasil, y que tarde o temprano para las elecciones de 2018 sería el señor Lula da Silva quien vendría nuevamente. O sea que ese bloque es impenetrable hasta ahora, haga lo que haga Estados Unidos. Pero bueno, Argentina se encargará precisamente de dividir la UNASUR, como lo hizo Colombia. Colombia fue el títere que utilizó Estados Unidos para mantener dividida a la UNASUR. Y estoy hablando gracias al señor, o al títere, o al traidor, o al narcotraficante, o al paramilitar, el señor traidor de toda Latinoamérica, no solamente de los colombianos, sino de todos los latinos, el señor Álvaro Uribe. De ahí inició, de ahí empezó la división del bloque de Sudamérica, el bloque de la misma UNASUR, porque estos siempre acusaron a los gobiernos no convenientes del gobierno de los Estados Unidos, como Ecuador, como Bolivia y como el mismo Venezuela. O sea que siempre estos traidores son utilizados para dividir a estas naciones, y ellos se prestan para eso. Y el señor Michael Temer, así como el señor Mauricio Macri, son los caballos de Troya que está utilizando precisamente el gobierno de los Estados Unidos para mantener dividido a Latinoamérica. Lo mismo que está utilizando a Saudi Arabia, su principal socio y aliado, Turquía, este otro psicópata, y hablo del señor Tayyip Erdogan, en el mismo Medio Oriente, para mantener dividida a Europa y al mismo Medio Oriente. Y con ellos acusa a los gobiernos legítimos, a los gobiernos democráticos, como el del señor Bashar al-Assad en Siria, de ser los supuestos dictadores, cuando en realidad los dictadores, y la muestra lo están dando ellos mismos, atacando
a quienes hablan y exponen la verdad, a periodistas que exponen la corrupción de su familia, del señor Tayyip Erdogan y de él mismo. Y obviamente van en contra de todos aquellos que exponen la verdad. Estamos hablando de verdaderos dictadores, pero en la cual los medios o las instituciones internacionales permanecen calladas, pero así también los medios de comunicación que favorecen precisamente la política de Estados Unidos y de Europa, especialmente de ciertos países, porque no todos se benefician con esa política. Pero mientras que los manden esta triple alianza, como yo la nombro, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, el resto puede sufrir un caos total, mientras que se sometan a estas naciones. Estas tres naciones, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, son la mayor amenaza para la seguridad de la humanidad. Y aquí se está mirando para Latinoamérica. Yo le adjuro, con la llegada de este señor, si empieza a actuar de una manera dictatorial como lo está haciendo el señor Mauricio Macri, el mismo Peña Nieto, que ahora se ha convertido en un dictador, el mismo Colombia, con un gobierno como el del señor Álvaro Uribe y el señor Santos, prácticamente estas naciones se van a encargar de ser quienes utilicen su poder con el apoyo financiero y militar de Estados Unidos, de ir en contra de sus propios hermanos. Y Venezuela es la víctima de todos estos traidores. El traidor Enrique Peña Nieto de México, del traidor Mauricio Macri de Argentina, del traidor Álvaro Uribe, este político, el peor, la basura humana de todos los políticos en Latinoamérica, porque fue Colombia, bajo el mando del señor Álvaro Uribe, quien inició con este proceso la división de Latinoamérica. Pero Estados Unidos necesita traidores como ese para continuar con la división y llevar el caos y la destrucción, para de esa manera poder someter a las naciones. Pero esperen el siguiente video, porque está muy interesante sobre lo que se aproxima en contra de Venezuela. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.